Vale, pues ya estaría. Ahora lo puedes decir que cuéntame hasta 10, por fin. Háblame, cuéntame hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Vale. Yo con un poquito de eco. A ver, ponte, ¿vas a estar en esa posición? ¿Te puedes poner más cómodo o vas a estar así inclinado hacia abajo? Yo creo que estoy sentado en una silla. Esto es lo que puedo mover así, nada más. De aquí no. ¿Te parece mejor así? Sí, yo lo que necesito es que tú estés en una posición que no te estés moviendo mucho. Ni hacia adelante ni hacia detrás, porque si no el audio me va a fallar. Como estás ahora, Okay, estás bien. perfecto. Ponte tú en este lado. Yo me voy aquí. ¿Vale? Andrea, no te metas, tienes que Yo un pelín aquí. más. Aquí, ¿verdad? Si te pones aquí, él te va a seguir viendo. Vale, perfecto, pues Es un micro que se acopla. Yo creo que se aplica a Andrea. aquí. Moverme donde necesitéis. Claro, de hecho, Andrea puede estar ahí atrás, no pasa nada. Por eso, porque cuando sales mejor. Sí. Vale, pues. Un segundo, vamos a quitar esto de aquí. ¿Qué tenemos en medio? Es Vale, yo estoy grabando. Vale, voy a hacer una cosa, ¿vale? Esto es para nosotros. Gracias, chicos. Vale. Pues está bien. Buenos días aquí, buenas noches allí. Muchas gracias por atendernos. Lo primero de todo, para situarme yo. Como te comentaba, nosotros la idea es viajar a México en las próximas semanas. Creo, corrígeme, que es el mejor momento para ir, porque creo que es cuando vais vosotros al Valle de Sonora, es el momento en el que salen los sapos y es el momento en el que la experiencia para poderlos ver, para vosotros extraer las estancias es la mejor, ¿no? No sé si se están casi tardando. Están ya en las últimas colitas, 1 o 2 semanas más para que los sapitos se guarden, porque ellos comienzan a principios del monzón, que es al principio de temporada de lluvias. Varía, a veces se adelanta algunas semanas, pero oscila entre los últimos de mayo, mediados de junio. Lo fuerte es julio, agosto, y ya ahorita en septiembre, como comienza a hacer un poco de frío, cambia la temperatura y los bufos se guardan. Pero si ustedes van a venir, yo lo que puedo hacer es asegurarme de que por lo menos haya algunos cuantos ejemplares disponibles para que ustedes los puedan videograbar. Yo ahorita voy a salir al centro de México a hacer unos trabajos y tengo pensado regresar hacia el día 13 de septiembre. Entonces, ustedes podrían llegar aquí el día 14 o el día 15 y esos días podríamos comenzar la grabación. Vale, nos propones. ¿Cuántos días? Porque yo el reportaje que hicieron los de Vice, que me pareció buenísimo y muy completo, que estuvieron en el centro donde resides, donde tratas a mucha gente, viajasteis creo que a, no sé a qué zona del valle, no sé si, corrígeme, vosotros estáis en Hermosillo. Mira, nosotros ¿verdad? estamos en Hermosillo, que es la ciudad capital. Aquí hay un aeropuerto internacional. La comunidad Seri está a 130, 140 kilómetros hacia el oeste, hacia el Pacífico. Hay una carretera que es a Vallaquino, haces 1 hora, y de ahí a la comunidad Seri en Punta Chueca son otros 25 minutos. 1 hora y media al final, o 2 horas. Sí, más o menos. Vale, perfecto. ¿Y vosotros cuando viajáis, cuando entráis en el desierto, en la zona del valle, para tener contacto con los sapos y poder bueno, extraer y demás, hay que recordar que fui yo quien reingresó este conocimiento de este sapo a las tribus del desierto de Sonora en el año 2011. Hoy a la fecha es mucha la gente que está participando en la colecta, y hay que tomar en cuenta que la mancha, el área geográfica donde habita el bufo alvarius es muy extensa. El área geográfica es desde los límites de Sinaloa y Sonora hasta Phoenix, Arizona. Entonces, aunque no hay sapos en todos lados, existen muchos sapos. Por lo tanto,
inclusive en las áreas urbanas hay bufos alvarius. Y después del boom y la explosión que hubo en años pasados y de que mucha gente se interesó y comenzó a ver incluso un mercado negro de no solo de la medicina, sino hasta de la especie, en algún momento yo me preocupé por el bienestar y la población de sapos. Sin embargo, al paso de los años, yo me he dado cuenta de que estos lugares se han ido repoblando de bufos alvarius. Entonces, el peligro de extinción como tal es muy bajo, por no decir que es nulo, ya que incluso en los pueblos, en los ranchos, en los lugares de cultivo, hay sapos. Entonces estamos hablando de números de tal vez cientos de miles, si no es que más. Y los sapos que habían estado siendo ordeñados o exprimidos usados para la recolección es en realidad una pequeña muestra, una pequeña cantidad del número total de sapos que habitan, porque la gente ha ido a recolectar la medicina a donde son accesibles. Pero el sapo es un habitante natural de estas tierras y está teniendo un impacto muy fuerte en la cultura, por así decirlo. Hoy por hoy existe una adicción muy fuerte, no solo en México, sino en el mundo, a la metanfetamina, a las drogas sintéticas, al cristal, estos estimulantes químicos que son más fuertes que la cocaína y que están dañando mucho a la gente, los dejan sin dientes, totalmente consumidos, flacos. Y bueno, esto está siendo en verdad una pandemia, tal vez peor que la del COVID, porque estas personas no están perdiendo la vida y no hay nada que sea efectivo para su tratamiento dentro de la medicina convencional. Los centros de rehabilitación, los anexos, las clínicas están cada vez más llenas, por no decir saturadas a veces de demanda, y el resultado es muy pobre. Entonces, yo hoy por hoy con estos tratamientos de medicinas ancestrales en los cuales el sapo es una pieza muy importante, pero no es la única medicina que se utiliza para el tratamiento de las adicciones, pero los resultados están siendo extraordinarios. Yo no me doy abasto con la cantidad de pacientes que estoy atendiendo y aunque dediqué mucho tiempo a viajar por el mundo y estuve en más de 40 países con la medicina, el trabajo que hoy estoy haciendo gracias a la pandemia y gracias a que las fronteras se cerraron y pues estoy como todos disfrutando. Yo sí estoy disfrutando de este cambio porque me ha servido para poner más atención en la gente que lo necesita mucho, la gente de aquí de Sonora, la gente de Hermosillo, la gente de los pueblos aledaños. Está bajando gente desde Tucson, de Phoenix, de Los Ángeles, a tomar la sanación con la medicina. Nada menos hace un par de horas volaron de regreso a Chicago un par de personas que vinieron por segunda vez a tomar la sanación, y esto es por el resultado claro. Yo no estoy ofreciendo experiencias psicodélicas, yo no trabajo con esta sustancia de forma recreativa, y después de lo que sabemos que ha sucedido en otras partes, ahí en España, el caso concreto de Nacho Vidal, bueno, esto realmente no es un juego. Las personas están enfermas y estas sustancias son muy poderosas, entonces esto se tiene que hacer bajo supervisión, se tiene que hacer bajo medidas precautorias, se tiene que haber una preparación. Dentro de esta preparación, la medicina más importante que estoy utilizando es el cambó, que es la rana del Amazonas. Esta ranita, al hacer unas quemadas en la piel y al introducir la secreción a través de la misma quemadura, provoca una limpieza muy profunda del sistema linfático, regenera el sistema inmunológico. La gente ve cambios increíbles. No hay nada en la literatura médica que describa lo que estas medicinas pueden hacer, por ejemplo, para el síndrome
de abstinencia por supresión de drogas químicas, llámale benzodiazepinas, llámale antipsicóticos, llámale un montón de medicamentos psiquiátricos que hoy por hoy la gente está usando a diestra y siniestra y que generan un daño a veces más grave que el de las drogas ilegales. Entonces hay un profundo envenenamiento de la sociedad mundial y esto es una emergencia, se tiene que intervenir al paciente porque el paciente está grave. Y bueno, las familias están contentas, los muchachos están tranquilos. He tenido el tiempo de supervisar el proceso de personas desde que inician hasta que terminan, porque antes con tanto viaje y tanto movimiento, de repente era difícil dar ese seguimiento a los pacientes, pero ahorita pues he tenido la fortuna de estar viendo cómo las personas estamos presenciando cosas que no se habían visto. Muchachos que se estaban inyectando la metanfetamina, personas que tenían años con el cristal y con unas cuantas semanas de tratamiento con las medicinas ancestrales. Han pasado ya meses y los muchachos siguen sin consumir, han recuperado su fuerza, su capacidad de decisión, su tranquilidad, están durmiendo bien, están comiendo bien, sus ciclos vitales están normales. En fin, esto viene a revolucionar el campo de la medicina psiquiátrica, viene a revolucionar el cómo nosotros estamos relacionándonos con nuestro entorno también. Es increíble que en un lugar como Sonora, donde existe esta medicina, también sea uno de los lugares más peligrosos del mundo, donde existe más gente que ha sido privada de su libertad por el tráfico de drogas ilegales, donde toda la gente por cruzar la frontera y seguir el sueño americano a veces quedan atrapados en una línea de fuego en estas ciudades fronterizas como Tijuana, como Laredo, que son verdaderos servideros de drogadicción, de prostitución, de violencia, de cárteles. Y bueno, yo he visto que incluso en las cárceles, porque he tenido la oportunidad de visitar ya 2 veces uno de los reclusorios de la Ciudad de México, compartir la medicina con cerca de 70 presos, y he visto los cambios, he visto que incluso en esos lugares existe la redención, he visto que más allá del encierro de las paredes, las personas pueden alcanzar una libertad en su alma, en su espíritu, que eso les puede hacer su estadía en esos lugares más digna, sino más reconfortante. Y he visto... ¿No se puede haber llegado a tratar en estos casi 10 años que lleva suministrando el sapo? Yo creo que han sido ya cerca de unas 10,000 personas, porque más o menos he visto unas 1,000 personas por año. En los 5 años que duré con Naciones Unidas Venezuela trabajando, fueron más de 30 países y fueron giras sin parar. Así fue como llevé la medicina a España, por ejemplo, y estuve haciendo giras europeas con esta asociación por 5 años. Hoy por hoy... ¿Que vino a España? ¿En qué año fue la primera vez? Debió de haber sido 2013 para la Conferencia Mundial de la Ayahuasca que hubo en Ibiza. Estuve en Madrid, aterricé en Madrid, de ahí nos fuimos a Ibiza, estuve después en Barcelona y pues he recorrido prácticamente toda España. Yo creo que son por ahí de más de, si no cerca de 1,000 personas en España que han recibido la medicina de mis manos. Se han hecho retiros donde van muchas personas de otros países y los resultados han sido muy buenos. Por eso es que año con año yo no me doy abasto. O sea, mis retiros en todos los lugares han sido copados de gente y hoy muchísima otra gente está haciendo esta misma labor de sanación. Yo optaría porque todos fueran médicos, porque todos tuviesen entrenamiento en farmacología, en patología, pero bueno, esto de las medicinas ancestrales está en un área límbica, está en un área gris en muchos sentidos, y por eso hay mucha charlatanería, por eso hay muchas gentes que se aprovechan, por lo mismo de que no está regulado.
Y yo nunca he estado de acuerdo, por ejemplo, con que la medicina se venda en internet. Yo nunca he estado de acuerdo con que los sapos se vendan en internet. Para mí es una sustancia que debería de ser manejada por especialistas, que debería de ser manejada con supervisión, porque aún con supervisión y aún con un manejo de especialistas va a haber eventualidades. Eso no lo podemos negar, no lo podemos evitar. Yo estoy seguro de que Nacho Vidal, todas las personas que les ha de haber compartido la medicina, él nunca tuvo una intención de dañar a alguien, y no creo que nadie tenga una intención como tal de dañar a alguien, pero eso podría suceder, y es muy importante que la sociedad se prepare para eso, que las personas que van a acudir a tomar una de estas medicinas, una de estas terapias, sepan que están poniendo de antemano su propia seguridad si algo no sale bien, si no se toman las medidas precautorias, si ellos no se hacen responsables también de lo que están haciendo, porque muchas personas mienten al momento del interrogatorio. Muchas personas se les hace fácil decir, sí, no estoy tomando, no he tomado esto, no he tomado el otro, no he hecho aquí, no he hecho allá, y bueno, yo siempre que le enciendo la pipeta a alguien, siempre estoy poniéndome en sus manos. Ellos se están poniendo en mis manos, pero yo también estoy poniéndome en sus manos, porque si algo llega a suceder, el primer y único responsable de primera mano voy a ser yo, y así ha sido, con la bendición de que al paso de los años se han ido esclareciendo a través de procesos muchas de esas situaciones, y es por eso mismo que yo sigo haciendo mi trabajo con toda apertura y con toda libertad, porque yo en verdad no tengo nada de que deba de sentirme avergonzado o de que deba de sentirme culpable. Al contrario, yo creo que he hecho un trabajo muy valioso, muy importante. Por eso es que la misma gente, no solo aquí en mi país, sino en muchos países, me lo ha reconocido, han reconocido ese trabajo, y lo importante es la medicina, lo importante es el sapito, y lo importante son las otras medicinas naturales. Yo en realidad no tengo, como lo he dicho muchas veces, yo no tengo ningún poder sobrenatural, yo no soy sanador, yo no creo que ninguna persona en realidad esté sanando a otra. Yo estoy liderando, yo estoy guiando, yo estoy apoyando, acompañando a las personas en un proceso, pero es un proceso de autosanación entre las personas y la medicina, totalmente ajeno a cualquier tipo de hechizo, magia, etcétera, etcétera. La cuestión de hacerlo dentro de un marco ritual y ceremonial es por darle su lugar tanto a la medicina como a la persona y al momento, que es como una comunión entre la naturaleza y el alma de la persona. Entonces esto es un momento muy íntimo, es un momento muy sagrado. Por eso la importancia de estos cantos ancestrales seris, que crean una atmósfera muy especial, con un lenguaje muy preciso de esta misma área del planeta, y única de esta misma área del planeta, así como el sapo. Yo cuando entré a la comunidad a tratar el problema de adicción a drogas, no tenía idea de que yo iba a salir con un gran tesoro de ahí. Según yo estaba entregándoles a ellos un tesoro, pero mi trabajo se complementó con el trabajo de los cantos y el conocimiento que me brindaron los abuelos seris, y que hasta el día de hoy muchas otras personas lo siguen recreando. Esto también tiene un valor cultural, porque a todas las tribus de México y del mundo se les arrebató su corazón, su identidad, y para mí es importante que, así como las tribus de Sudamérica poseen el ayahuasca y existe una tradición alrededor del ayahuasca, y en otros lugares existe la tradición alrededor del yopo, pero en esta tradición del sapo no existe tal conexión. Entonces es importante que con los años y con las generaciones, las mismas personas que habitan estas tierras se comiencen a familiarizar con esta energía, y eso va a tomar tiempo. Por eso a mí se me ha hecho un tanto ridículo que muchas personas hayan viajado a Sonora a tomarse una fotografía con algún miembro de la comunidad seri, y después a ponerse a dar medicina diciendo que ellos tienen un permiso y una autorización y una tradición. Vaya falacia. Y tenemos un dicho aquí en México que decimos que la culpa no solo la tiene el que mata a la vaca, sino también el que le agarra la pata. Es decir, que para todo este tipo de juegos se necesita una complicidad,
hay un interés de por medio. Y mientras existe este interés de por medio, va a ser muy difícil que se frenen ese tipo de acciones inconscientes, inescrupulosas de las personas, a veces irresponsables. Pero es un proceso que va a llevar tiempo para que esta medicina se posicione en el lugar que le corresponde, porque definitivamente que es el enteógeno más poderoso que existe en el planeta. No hay una sustancia en su estado natural que le brinde a quien sea la experiencia que una respiración de estos vapores, de esta secreción, de estos sapitos brindan, y el efecto terapéutico que tiene más allá de la experiencia en sí es muy valioso. Estamos hablando de personas que tenían problemas serios de adicciones a drogas químicas, a medicamentos, personas deprimidas, personas ansiosas, personas con traumas, personas con trastorno de estrés postraumático, en fin, yo he visto cuestiones hasta de bronquitis, asma. Gente, sobre todo con adicciones a drogas, por lo menos aquí en España, era un poco el perfil, ¿no?, de la gente que se... Sí, bueno... Te voy a interrumpir y te voy a hacer alguna pregunta sobre lo que me has contado. Sí. En el año 2011 usted conoce el sapo, pero no, yo conozco el sapo en el año 2006 a través de las manos de un compañero de la Facultad de Medicina, que es el doctor Gerardo Sandoval. Yo lo conocí en Jalisco, después viajé con él a Oaxaca y viajamos juntos a Sonora en el año 2006 para recolectar la medicina. Y para el año 2008 yo me mudé a Hermosillo, comencé a trabajar como médico, y en el año 2011 entré a la comunidad SERI a sanar a los enfermos de la adicción a la metanfetamina con la medicina del sapo. Ya en 2012-2013 estaba yo trabajando para Naciones Unidas Venezuela, y fue cuando comencé mi gira mundial con esta medicina. Esta asociación, la ANUB, pertenece a la Federación Mundial de Asociaciones de Naciones Unidas, y ellos ya estaban haciendo una gira con medicinas ancestrales como el yagé de Colombia, el ayahuasca de Perú y Brasil, y el yopo de Venezuela. Al ellos enterarse de los efectos medicinales, precisamente por el documental de Vice que salió en 2012-2013, eso le dio una proyección mundial a la medicina del sapo. Entonces yo fui contactado por internet, fui invitado a Venezuela, di una gira a 150 personas, entre ellos los directivos de la asociación, y de ahí comenzamos un trabajo conjunto durante los siguientes 5 años, que terminamos en 2018, a finales de 2018. Y entonces, un poco el ritual, entiendo que como ha sido usted el que lo ha ido llevando, lo ha ido exportando de alguna manera, cuando tiene contacto con los seres, el ritual un poco se lo inventa usted o lo genera usted a base de los cantos. No, vamos a decir que el ritual se genera a sí mismo, porque antes de entrar a la comunidad SERI yo tenía 5 años trabajando con la medicina, haciendo una terapia ceremonial, porque la persona estaba a solas, se hacía en un lugar controlado. Sin embargo, al trabajar en la comunidad SERI, estos espacios cambiaron, porque yo me salí de mi casa y de mi consultorio de la ciudad y me fui a la playa con el permiso del jefe de la comunidad, quien me dijo: doctor, si es necesario te los amarro para que les des la medicina y los sanes. Yo le dije: don Antonio, no va a ser necesario eso, yo me voy a venir a vivir aquí con ustedes y yo voy a hacer todo lo posible para que los enfermos se sanen. Y así fue. 5 meses después ya había gente de varias ciudades de México acudiendo a la sanación con la medicina, porque así como las malas, también las buenas noticias se corren como el fuego. Y cuando las personas se comenzaron a enterar de que había algo que estaba sanando a las personas de la adicción a la cocaína base, a la cocaína, al alcohol, pues eso reventó. No fue que yo haya de mi mente creado, inventado o tratado de elaborar algo, no. La misma medicina me fue llevando y me fue guiando. Yo ya era médico muchos años antes de conocer la medicina del sapo, y yo ya tenía esta vocación de servicio y de sanar a las personas. Aquí lo que sucedió es que yo aprendí que no nada más las pastillas curan. Yo aprendí que no nada más lo que me habían enseñado en la escuela era una verdad y valía. Yo fui aprendiendo que existe una gran ignorancia en un gran sector de la población mundial,
incluida la ciencia médica, en cuanto a las propiedades de muchas de estas medicinas, porque muchas de ellas fueron catalogadas y prohibidas desde hace más de 50 años y muy poco estudiadas. Y otras tantas como el LSD y el MDMA hoy por hoy están siendo utilizadas por universidades en Europa y en Estados Unidos para tratar un sinfín de enfermedades. Esto no es nuevo, esto ya se hacía en los 50s y 60s. Lo que sucedió es que vinieron años de prohibicionismo que retardaron todo esto y aceleraron muchos otros procesos de intoxicación. Por eso hoy por hoy las personas están envenenadas con el diazepam y con el clonazepam y con el tafil y con el alprazolam, porque las personas han tratado de encontrar una salida a sus procesos, y la industria médica ha tratado de curar una serie de enfermedades utilizando una serie de fármacos, y los números hablan por sí solos, las estadísticas hablan por sí solas. Yo no estoy inventando esto. Hay un grave problema de fracaso en los tratamientos psiquiátricos, y las clínicas de rehabilitación tienen un gran índice de recaídas en sus pacientes, cosa que yo no veo en mis tratamientos. Yo tengo personas a las que veo 1 o 2 o 3 veces y no las vuelvo a ver en mi vida, porque ellos recuperan su salud y están por ahí haciendo sus cosas. Esa es la medicina que cura, esa es la medicina que sana. Por eso es la medicina que usaban los indígenas y siguen usando. Lo que pasa es que aquí en México, si ustedes bien recordarán, hace 500 años hubo una invasión y hubo una destrucción completa de todas las culturas que había en este país y en todas estas tierras, y no nada más en este lugar de este continente. El imperialismo llevó a la destrucción a gran porcentaje de las culturas indígenas del mundo. Hoy por eso solo se habla español, inglés, alemán, francés, italiano y unos cuantos idiomas en el planeta, porque aquí en México había más de 100 lenguas y hoy nada más existen 20 y tantos. Las otras 70 fueron aniquiladas. Entonces, nosotros todos, ustedes y yo, estamos cargando en nuestras espaldas el peso de esta barbarie, y todo lo que han hecho nuestros antepasados. y hoy por hoy la ciencia está sufriendo de las consecuencias de este mismo envenenamiento. Por la comida tenemos un montón de diabéticos, tenemos un montón de cánceres, hay un montón de enfermedades de las que no existe ni siquiera, no nada más la cura, no se sabe por qué son originadas. Y discúlpame que voy a volver a hacerte una sí, pregunta de esa, precisamente como sí, sabes tanto del tema. ¿Cómo actúa exactamente la sustancia del sapo para que efectivamente, como indica, sean la sustancia del sapo no es nada más una. La molécula de la secreción del Bufo alvarius contiene por lo menos 20 sustancias psicoactivas, muchas triptaminas, algunas de ellas no han sido estudiadas. Entonces, contestándote a tu pregunta, este es un trabajo tan pionero y novedoso que nadie antes lo ha estudiado, y hoy por hoy no se sabe cuál es la concentración exacta y las variables exactas, porque diferentes sapos, diferentes edades de los sapos, diferentes concentraciones de estas moléculas. Por eso es que no se puede utilizar una báscula para medir esto. Por eso es que no existe una dosis media de esto. Por eso es que para muchas personas 40, 60, 80 miligramos van a ser mucho y para otras personas van a ser poco. Por eso es que esto necesita ser estudiado. Estamos en pañales en esta ciencia. Se ha hablado sobre los hongos durante 50 años, se habló del peyote durante más de 100 años, se habló del ácido durante 70 años, pero del sapo tenemos apenas hablando 5 o 10 años. Entonces, tengamos paciencia, mejor pidámosle a las universidades que hagan análisis de esto, pidámosle a las autoridades apertura para que esto se lleve a las instituciones de salud, para que sean los médicos en los hospitales los que estén manejando este tipo de sustancias y no sean muchachitos de 20 años en las calles queriendo ser chamanes, jugando a salvar las vidas de otros. Y peor aún, que sea una droga ilegal que se consuma en las discotecas y en las fiestas. O peor aún, que haya personas que estén imitando y haciendo réplicas sintéticas de esto. En fin, el espectro del abanico es muy amplio y nosotros podemos poner nuestra atención en donde queramos. Yo pediría poner la atención en lo que es verdaderamente importante, que es el que las personas se están sanando de enfermedades que son incurables e intratables por la medicina actual. Octavio, ¿cómo calculan un poco la dosis que se suministra? No sé si depende del peso de la persona,
de la Tiene que ver con la experiencia que la persona tenga con sustancias, con el hecho de si la persona está bajo los influjos de alguna droga específica o no, de si la persona usa tabaco, ha consumido cannabis, ha usado otras sustancias, está bajo el influjo de fármacos, por ejemplo, si tiene sobrepeso, si tiene un problema, un compromiso cardiovascular, todo eso se tiene que ajustar, por eso son procesos individuales y personalizados. Por eso es que yo no junto a 15 personas y les doy la medicina a todos al mismo tiempo, por eso es que yo no vendo esto en internet, por eso es que es un trabajo de uno por uno y donde los números hablan por sí solos. Yo al día de hoy, después de 14 años de trabajar con esta medicina, no tengo una sola demanda en el mundo. A pesar de que haya cartas que digan que yo he pateado gente y que les he gritado y que les he hecho agua y que les aviento rapé, yo aquí estoy, mira. A mí, aunque digan que haya matado a 2, a 3, a 5, a 10, a 7, yo aquí estoy. Yo tengo mi conciencia tranquila. Yo sé que no solo dentro del mundo de las medicinas ancestrales, sino dentro del mundo del deporte, del mundo del atletismo, del mundo de los negocios, la gente nos vamos a morir. De todos nosotros no va a quedar uno solo en unos cuantos años y hay que pasarle esto a las siguientes generaciones. Yo estoy haciendo esto por mis hijos y por los hijos de mis hijos y por los que no son mis hijos también. Yo no quiero unas calles llenas de vagabundos, yo no quiero unas calles donde alguien por una dosis de droga vaya a navajear a otro. Y eso es lo que está pasando ahorita en las calles. Si alguien no mete las manos ahorita, yo no sé qué va a pasar en 10 o 15 o 20 años. Que va a tener que pasar una invasión armada de los Estados Unidos de Norteamérica para aniquilar a todos los cárteles de México, así como lo hicieron en Irak y en otros lugares. Por favor. Entonces, ¿quiénes son los que han metido las drogas y las armas y el dinero a todos estos países? ¿Quiénes son los que están organizando todo esto? Hagamos las preguntas serias, porque yo estoy viendo nada más lo que está pasando en las calles, pero esa droga no llega sola a las calles. En fin, hay un contubernio de todas las autoridades, hay una permisibilidad de la sociedad, hay una deshumanización, nosotros ya no sentimos el dolor ajeno, creemos que somos invulnerables también al dolor, y bueno, desgraciadamente, por pura ley de probabilidad, el día de mañana seguramente algo de esto nos va a ocasionar un dolor de cabeza. Yo lo he dicho y lo repito, yo hace 14 años que no me meto drogas, pero hoy por hoy las drogas me siguen dañando. Y no son las drogas que yo me estoy consumiendo, sino las drogas que están consumiendo los demás, que afectan mi vida y afectan mi mundo y afectan mi realidad, y creo que es la de todos. Entonces... Llevas un poco al sapo por una adicción, ¿verdad? O sea... Una adicción a la cocaína que tenía desde los 16 años, que después se convirtió en adicción a la cocaína base, que es el crack, que duré 2 años y medio, día y noche, 7 días a la semana, 365 días al año fumando esa porquería. Perdí más de 30 kilos, vendí todas mis cosas y quedé viviendo en la calle como mucha gente. De no haber sido por el sapo, yo no estaría aquí platicando todo esto. Escribí mi libro y he hecho este trabajo porque a mí esta medicina me salvó la vida. Yo no tenía ni tengo ninguna intención de ser rico, famoso, ni nada. Yo ya viajé por el mundo, yo ya le di la vuelta 2 veces, fui no sé cuántas veces a Australia, a la India, etcétera, etcétera. Yo no tengo ninguna necesidad de estarme ni proyectando yo estoy haciendo esto por la medicina, por la gente, porque a mí me viene la gente a tocar la puerta a mi casa para que les atienda a sus hijos, y diario mi consultorio está lleno. Yo atiendo 10, 15 personas diarias, los 5 días a la semana. Entonces, ¿dónde están las demandas? ¿Dónde están los muertos? ¿Dónde están los intoxicados? ¿Dónde están los que se quedaron locos? Esos son, vamos a decir, son pretextos que usamos los seres humanos para vivir en el miedo, para vivir en la ignorancia. Yo aquí, así se los digo a ustedes, ¿cuántas personas saben que han usado el sapo allí en España? ¿Cuántas personas han muerto? Y la persona que falleció ya había tomado la medicina 2 veces antes. Lo que sucedió es que la persona estaba este caso concretamente, que es el que está ahora mismo en España, el caso del fotógrafo que ha fallecido, José Luis Abar y Nacho Vidal. Mira, ¿Cómo se entera un poco de la noticia? Yo no conozco a Nacho Vidal, pero al yo ser de los primeros que llevó la medicina, alguien a quien yo le di la medicina vino siendo quien le compartió la medicina a Nacho Vidal. Entonces, cuando eso... Yo he podido leer una persona que se llama Quique. Cuando eso sucedió, a mí me hablaron para preguntarme si eso me había pasado a mí porque yo estaba en España.
Entonces yo pues dije que absolutamente no tenía nada que ver con esa historia, pero sí estaba interesado en saber a quién le había sucedido, para saber cómo estaba esa persona y cómo habían sucedido las cosas. Entonces a mí poco después me hablaron para decirme que había sido con Nacho, y yo pedí su teléfono y le llamé por teléfono, hace un año y tantos, cuando eso había sucedido, el verano pasado. Y pues él a grosso modo me platicó lo que había sucedido, y yo con mi experiencia y con tantísimos miles de personas que les he dado la medicina, yo sé que no hay sobredosis de esto. Yo sé que si algo sucede puede ser un accidente, puede ser algo que está sucediendo en el momento, un infarto, alguna trombosis, algún problema de embolia, alguna cuestión de estas que le pueden pasar a las personas cuando suben a un avión por el cambio de presión, alguna de estas cuestiones que le pasa a una persona incluso jugando fútbol, una falla cardíaca masiva, fulminante. Sin embargo, yo no sé a ciencia cierta qué fue lo que haya pasado ahí. Creo que solo quienes estuvieron en ese lugar lo saben. Creo que lo que vino a cambiar la situación fue el video. Eh, yo por eso hago todas mis ceremonias públicas, abiertas. Aunque pasan de uno por uno, son colectivas, es decir, yo no estoy ocultándole nada a nadie. Las personas tienen derecho a videograbar su propia ceremonia porque es un documento de ellos. Es como cuando alguien se va a casar o cuando alguien se va a esto o el otro, aquello. Se vive una sola vez en la vida. Muchas personas lo quieren tener, y muchos de esos videos que andan en la internet son videos que las mismas personas han compartido, porque yo dejé desde hace mucho tiempo de compartir videos de ceremonias porque ya eran demasiados videos de ceremonias. Hoy por hoy he empezado a compartir videos de testimoniales, porque a mí me parece increíble, y es algo que yo no había visto tampoco, los resultados en los adictos a drogas duras utilizando el cambó, el rapé, el yopo, las otras medicinas en combinación con el sapo, algunas como preparación, haciendo protocolos. Es decir, después de 10 años de estar trabajando con esto, con tantas miles de gentes, he aprendido cosas, he visto cosas, y en ese diálogo, en ese intercambio de saberes con otras culturas, con los del Putumayo, con los Piaroas, con los Matsés, en fin, estas medicinas de la selva son muy potentes. El cambó es una medicina sumamente poderosa, y muchas de las personas que las comparten no tienen la noción de lo que están haciendo. Es como si tú le das un Ferrari a una persona que no sabe conducir, pero estas medicinas... Discúlpame, Octavio, en el caso de Nacho Vidal, él sí había recibido formación. No sé de quién. Es que no hay escuelas de esto. Creo que la única escuela que empezó a aparecer fue la de esta de Nacho de Varela, con Ayahuasca Internacional, que de un día para otro, ahí sí te puedo decir que a mí me hablaron para que yo les fuera a compartir la medicina. Sergio Sanz, yo fui. El único que no quiso tomar la medicina de todos fue el director de la asociación. A mí eso me pareció un poco incongruente. Me ofreció hacer un negocio con la medicina. Le dije que yo no estaba haciendo esto por dinero, ni estaba interesado en comerciar con la medicina. A los pocos meses ellos estaban haciendo unas giras, y después abrieron una escuela donde en una semana o 2 semanas las personas les dan un diploma de chamanes para que salgan dando ayahuasca y bufo y no sé qué. Vamos, esto es, rayan en la locura, rayan en la inconsciencia. Pero así como ellos hay muchos, porque hay mucha gente que está por el dinero, por el ego, por el poder, por la cuestión de que le llamen maestro, en fin, hay mucha locura en todo esto, hay mucha desesperación, hay mucha necesidad, y eso abre la puerta a los oportunistas. Y las medicinas siendo tan poderosas y estando tan al alcance, porque una cosa sí les puedo decir, y se los digo así abiertamente y sin temor a equivocarme. ¿Escucharon de las plagas de la Biblia de los sapos? Pues ya llegaron. O sea, esta medicina está en números que hay quien está recogiendo 3 kilos de medicina cada año para venderla. Y toda esa medicina está en internet. Las dosis son de miligramos. Con 1 kilo de eso le van a dar medicina a miles de personas. Y cada año va a haber más. Entonces, la única ventaja de esto es que estamos hablando del sapo, no estamos hablando de cocaína, no estamos hablando de cristal, estamos hablando de algo que con el tiempo va a traer un bien a la sociedad. La cuestión es que ahorita ahí viene la ola, y hay muchos que no saben nadar y que la ola los va a aplastar, porque es una ola.
Pero aquellos que sepan surfear y aquellos que se pongan y que... Mira, yo creo que si los seres humanos nos organizamos y aprendemos a trabajar en comunicación con nuestro planeta, podríamos lograr cosas bien bonitas. Yo soy una persona muy optimista y yo creo que por algo esta medicina se está presentando en estos tiempos. Creo que por algo el sapo está disponible en este lugar, en esta frontera donde existe todo este relajo por el dinero, por las drogas, por la gente que quiere pasar a tener una mejor vida de un país que es tercermundista a un país de primermundista. Ese mismo problema lo tiene en España y lo tienen en todo el mundo. Entonces nosotros ya en este siglo XXI tenemos que por favor ser conscientes de que estamos compartiendo un solo planeta, de que estamos compartiendo muchísimas realidades dentro de una realidad más amplia, y que si todos nosotros no nos